A ver, pensemos en esto por un momento. ¿La Biblia es simplemente una colección de libros antiguos, un poco desconectados entre sí? ¿O es en realidad una sola y gran historia unificada? Bueno, en el siglo XVII, un teólogo llamado Nehemiah Cox ofreció una clave casi como un plano maestro para descifrar la arquitectura de toda la narrativa bíblica. Su obra, Un discurso sobre los pactos, nos muestra cómo cada pieza de la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encaja perfectamente en un plan divino coherente. Para meternos de lleno en esta obra tan importante, vamos a hacer un recorrido por 5 puntos clave. Primero, veremos la idea de la Biblia como una sola trama. Luego, viajaremos en el tiempo para conocer al autor y su mundo. Después, nos sumergiremos en el corazón de su argumento. También analizaremos por qué su trabajo sigue siendo tan relevante hoy. Y por último, veremos por qué este libro es una lectura que de verdad vale la pena. Vamos a empezar con el gran problema, la pregunta del millón que muchos se hacen al leer la Biblia. ¿Cómo es que todo esto conecta? Con su mezcla de historia, poesía, leyes, profecías, encontrar ese hilo conductor que lo une todo puede ser un verdadero desafío. Es que, ¿cómo es que la creación del Génesis se conecta con la nueva creación del Apocalipsis? ¿O cómo las leyes súper detalladas del Levítico tienen que ver con el mensaje de gracia en las cartas de Pablo? Ver la Biblia como una sola narrativa coherente es un reto enorme, y es justo ahí donde el trabajo de Coxe se vuelve tan iluminador. Bueno, la respuesta, o al menos una respuesta muy poderosa, que viene de una larga tradición teológica, se encuentra en un concepto clave: la teología del pacto. Y ojo, no es solo una idea, es todo un marco, una estructura que le da forma y sentido a la historia completa de la redención. ¿Y qué es eso de la teología del pacto exactamente? Miren, es básicamente un lente, una forma de leer la Biblia que nos muestra cómo Dios se ha relacionado con la humanidad a través de pactos. Y no hablamos de contratos fríos y legales, sino de relaciones que Dios establece para guiar la historia de la salvación hasta su gran final en Cristo. Aunque muchísima gente ha escrito sobre este tema, de verdad, pocas obras son tan claras y tan fundamentales como la de Nehemías Cox, publicada allá por 1681. Este libro es una auténtica clase magistral, una guía experta para navegar la gran historia de las Escrituras usando los pactos como nuestro mapa. Ahora bien, para entender la importancia de este libro, es crucial que entendamos al hombre y su contexto. Así que, vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Nos vamos al turbulento pero fascinante mundo del puritanismo inglés del siglo XVII, una época de debates teológicos intensos y también de mucha persecución religiosa. Y es que la historia de Nehemías Cox no se puede contar sin hablar primero de su padre, Benjamín. La vida de Benjamín es como un resumen perfecto de las luchas teológicas y políticas de la época, un camino que, sin duda, preparó el terreno para la obra monumental de su hijo. La trayectoria de Benjamín fue toda una montaña rusa. Empezó como clérigo en la Iglesia de Inglaterra, la iglesia oficial, pero sus ideas puritanas lo llevaron a chocar de frente con la jerarquía. Al final abandonó la iglesia estatal, dio otro giro y adoptó el bautismo de creyentes, convirtiéndose en una columna del movimiento bautista. Incluso llegó a firmar su primera gran confesión de fe. Fue un camino lleno de riesgos, sin duda. Y tenemos que entender que estas no eran simples discusiones académicas, para nada. Las preguntas que estaban sobre la mesa tenían consecuencias muy reales. Cuestiones como quién forma la iglesia, la naturaleza del bautismo, la forma correcta de adorar y sobre todo cómo se relacionan el Antiguo y el Nuevo Testamento, estas preguntas definían la identidad de las comunidades y a menudo las ponían en conflicto directo con el gobierno. Y es justo en medio de todo este lío forjado por el debate y el fuego de la persecución que emerge Nehemías Coxe. Él hereda las firmes convicciones de su padre, pero le suma una erudición excepcional, un conocimiento profundo. Nehemías se propuso construir una base teológica que fuera sólida como una roca, totalmente bíblica, para el movimiento bautista. Muy bien, ya tenemos el contexto. Ahora sí, vamos a meternos en el corazón del libro. ¿Cuál es el argumento central de Coxe? Vamos a desglosar cómo él veía estos pactos que le dan forma a toda la historia de la Biblia. Todo, absolutamente todo, arranca con un concepto clave: la cabeza federal. Suena un poco técnico, pero la idea es bastante simple. Coxe, siguiendo la teología de su tiempo, argumenta que Adán no actuó solo, como un individuo más. No,
Él era el representante de toda la humanidad. Si él obedecía, todos ganábamos la vida, pero su desobediencia, que fue lo que pasó, trajo condenación para todos. Entender esto es el punto de partida para comprender tanto el problema del pecado como la solución que encontramos en Cristo. Así que la historia humana, según Cox, se desarrolla bajo dos pactos fundamentales. Primero, el pacto de obras con Adán, que exigía una obediencia perfecta. Como sabemos, fracasó. Y justo ahí, Dios instituye el pacto de gracia, que se revela justo después de la caída. Este ya no se basa en nuestras obras, sino en la fe en un Redentor, y tiene un nuevo representante, Cristo. Para Cox, toda la Biblia es, en esencia, la historia de cómo se va desarrollando este increíble pacto de gracia. Ahora, este pacto de gracia no aparece de la nada, listo y completo. No. Cox nos muestra de forma magistral cómo Dios lo va desplegando poco a poco a lo largo de la historia. Empieza con una promesa casi en clave en Génesis, se preserva a través del pacto con Noé, se enfoca en la familia de Abraham, se le da una estructura nacional con Moisés y finalmente alcanza su cumplimiento total y glorioso en el nuevo pacto que establece Cristo. Cada etapa es un capítulo que nos acerca más y más al clímax de la historia. Y aquí viene una de las partes más brillantes y cruciales del argumento de Coxe, sobre todo para el tema del bautismo. Él hace una distinción muy importante en las promesas hechas a Abraham. Había una simiente carnal, sus descendientes físicos, quienes recibieron promesas terrenales y la circuncisión como señal. Pero también había una simiente espiritual, que no se define por la sangre, sino por compartir la misma fe de Abraham. Y ellos son los herederos de las promesas espirituales y eternas del pacto de gracia. Y esta distinción nos lleva a una conclusión lógica casi inevitable para Coxe. A ver, si la circuncisión era la señal para la simiente carnal y sus promesas terrenales, entonces no puede ser el equivalente en el Antiguo Testamento del bautismo, que es la señal de pertenencia a la simiente espiritual en el Nuevo Pacto. Con este argumento, Coxe proveyó una base teológica profunda y coherente para la práctica bautista de bautizar únicamente a los creyentes. Todo esto es fascinante desde una perspectiva histórica, ¿verdad? Pero nos lleva a la pregunta clave. ¿Por qué un libro escrito hace más de 300 años sigue siendo tan importante hoy en día? ¿Cuál es su verdadero impacto? La respuesta es muy sencilla. Las ideas de Nehemías Coxe no fueron las de un pensador marginal o una opinión más. No. Su teología del pacto se convirtió en la piedra angular, en el sistema operativo de la tradición bautista reformada. No fue algo secundario. Fue absolutamente fundamental. Y para entender esto tenemos que fijarnos en un año muy específico, 1689. Un año que marcó un antes y un después en la historia bautista, justo después de que en Inglaterra hubiera un poco más de libertad religiosa. Fue en 1689 cuando se publicó la Segunda Confesión de Fe de Londres, que es posiblemente el documento bautista más influyente de la historia. Y adivinen quién fue uno de los principales arquitectos detrás de esa confesión. Exacto, Nehemiah Coxe. Por eso su libro Un discurso sobre los pactos no es solo un comentario sobre la confesión, es el motor teológico que la impulsa. De hecho, hay una cita en la introducción del libro que plantea un desafío muy directo. Dice algo como, si los bautistas de hoy están de acuerdo con esta confesión, ¿no deberían entonces abrazar también la teología de pactos de Coxe, su federalismo, que le da toda su estructura? Es una pregunta que te deja pensando en la coherencia teológica, ¿no creen? En resumen, leer a Coxe es como secuenciar el genoma de la tradición bautista reformada. Es ir a la fuente, entender el código que ha dado forma a esta corriente del protestantismo por siglos. Es literalmente comprender su ADN teológico. Bueno, ya exploramos su contexto, su contenido y su tremenda importancia. Así que llegamos al final, a la recomendación. ¿Por qué este libro merece un lugar especial en cualquier biblioteca de estudio bíblico serio? Entonces, ¿por qué leerlo? Primero, es un modelo de claridad. Coxe desglosa ideas muy complejas con una lógica impecable. Segundo, ofrece una visión unificada de la Biblia que de verdad puede transformar la forma en que la leemos. Tercero, es una ventana fascinante a un momento clave de la historia. Y cuarto, es el fundamento de una de las confesiones protestantes más influyentes que existen. Pero al final del día, esto es mucho más que un simple libro de historia o de teología. Es una herramienta diseñada para ayudar a cualquier lector a ver la coherencia, la belleza y la unidad de la gran historia de redención de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es una invitación a una lectura bíblica mucho más profunda y satisfactoria. Visita nuestra página web en www.teologiaparavivir.com para más detalles.